«Váyase de aquí, mamá. Esta casa ya no le pertenece». Esas fueron las palabras que me desgarraron el alma. No las dijo un extraño, no las pronunció un enemigo, sino mi propio hijo, el mismo al que llevé en mi vientre durante 9 meses, el mismo al que le entregué mi juventud, mis desvelos y mis sueños. Sentí que cada sílaba me atravesaba el pecho como un cuchillo helado, y de pronto todo lo que conocía como hogar se volvió un lugar hostil, una cárcel sin paredes que me expulsaba con violencia invisible. Estábamos en la sala, la misma donde años atrás celebramos cumpleaños, navidades y hasta bautizos. El reloj antiguo que colgaba en la pared marcaba las 6 de la tarde, y sin embargo, el tiempo parecía detenido, como si esas agujas se burlaran de mí, obligándome a vivir una eternidad en un solo instante. Mi nuera estaba parada detrás de mi hijo, con los brazos cruzados y una sonrisa que intentaba esconder su desprecio. Nunca me aceptó del todo. Siempre la noté incómoda con mi presencia, como si yo fuera un estorbo, como si la historia de esta familia no me perteneciera. El silencio se volvió pesado, interrumpido apenas por mi respiración entrecortada. Intenté responder, pero mi voz se quebró antes de salir. Sentí un calor en los ojos. Las lágrimas querían escaparse, pero me obligué a contenerlas. No quería darles el gusto de verme débil, aunque por dentro me estaba derrumbando. El suelo bajo mis pies parecía moverse, como si el mundo entero se desmoronara y yo me quedara sin un lugar donde sostenerme. Recordé de golpe los días en que mis hijos eran pequeños, cuando corrían por ese mismo pasillo, con las rodillas raspadas y la risa desbordada. Yo preparaba chocolate caliente en la cocina, y ellos se disputaban quién me daría el primer abrazo. ¿En qué momento cambiaron tanto? ¿En qué instante la ternura se convirtió en ambición y el amor en desprecio? Cerré los ojos por un segundo y me vi joven otra vez, limpiando sus lágrimas con mis manos, jurando que nunca les faltaría nada. Jamás imaginé que algún día serían ellos quienes me dejarían sin un techo. Mi hijo mayor me miraba con una dureza que no reconocía. Sus ojos, que antes eran refugio, ahora eran paredes frías. «No lo hagas más difícil, mamá. Ya hablamos entre nosotros, es lo mejor», me dijo, como si estuviera tomando una decisión lógica y justa, como si mi vida pudiera resumirse en un trámite sin emociones. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con fuerza y tuve que aferrarme al respaldo de la silla para no caer. El aire se volvió escaso. Cada inhalación dolía como una espina. Quise preguntarles qué había hecho mal, por qué esa crueldad, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Mi nuera, con una voz suave que sonaba más a veneno que a ternura, agregó: «Usted ya vivió lo que tenía que vivir. Ahora nos toca a nosotros cuidar este lugar». Esa frase me hizo comprender que para ellos yo ya era una carga, un obstáculo, un recuerdo incómodo. No era su madre, no era su suegra, era una sombra a la que deseaban borrar. La sala entera se llenó de fantasmas de recuerdos. Vi a mi difunto esposo sentado en ese sillón, leyendo el periódico mientras yo bordaba en silencio. Escuché el eco de las canciones que ponía en el viejo tocadiscos mientras cocinaba para todos. Incluso sentí el aroma del café recién molido que impregnaba las mañanas. Todo eso estaba ahí, reclamando su lugar, pero ellos lo estaban destruyendo con cada palabra, con cada mirada de indiferencia. No pude más y murmuré apenas: ¿así me pagan todo lo que hice por ustedes? Mi voz sonó débil, rota, como la de una anciana que se rinde. Mi hijo desvió la mirada, incapaz de sostenerla, pero no se retractó. Esa indiferencia dolió más que cualquier insulto. Hubiera preferido que me gritaran, que me acusaran de algo, que me señalaran un error, pero lo que hicieron fue peor. Me negaron el derecho de pertenecer a lo que yo misma construí. Me levanté lentamente, sintiendo cómo mis piernas temblaban bajo mi propio peso. Cada paso hacia la puerta era como caminar sobre brasas encendidas. La madera crujía bajo mis pies, y ese sonido me recordaba que esa casa me conocía más que nadie. Había visto mis alegrías y mis tristezas, mis sacrificios y mis sueños. Ahora me despedía de ella como quien deja atrás una vida entera. Cuando llegué al marco de la puerta me detuve. Tenía la esperanza absurda de que alguien me detuviera, de que me dijeran que todo era un malentendido, que podía quedarme, pero no pasó. Nadie habló.
Solo escuché el suspiro de alivio de mi nuera, como si por fin se quitara un peso de encima. Al salir, el viento frío de la tarde me golpeó el rostro. No llevaba más que una bolsa pequeña, con algunas ropas y fotografías que alcancé a recoger antes de la confrontación. El cielo se había teñido de un gris oscuro y un trueno lejano anunció una tormenta que parecía burlarse de mí, reflejando mi tormenta interna. Caminé unos metros y me giré para mirar la fachada. Era imponente, hermosa, la misma casa que levantamos con tanto esfuerzo, la misma que guardaba cada pedazo de mi historia. Y sin embargo, ahora me resultaba ajena, casi enemiga. Me senté en la acera un instante, intentando recomponerme. Las lágrimas que había reprimido dentro se derramaron sin control. Mi pecho se sacudía con cada sollozo y mis manos temblaban como si fueran ramas golpeadas por el viento. Me pregunté en qué momento perdí el respeto de mis hijos, cuándo se rompió el lazo sagrado entre madre e hijo. Y, lo que dolía más, me pregunté si alguna vez volvería hoy a sentirme parte de una familia. Pero mientras lloraba, una chispa silenciosa comenzó a encenderse en mi interior. Era apenas un murmullo, una sensación extraña, como si algo dentro de mí se negara a morir. No era rabia todavía, tampoco venganza. Era un presentimiento, un recordatorio de que, aunque ellos creyeran que me habían derrotado, aún quedaba fuerza en mí. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y respiré hondo. No sabía qué iba a hacer, ni cómo, pero algo en lo profundo de mi alma me susurraba que esta historia aún no había terminado. Con las rodillas adoloridas y el corazón hecho trizas me levanté de la acera. Caminé despacio, alejándome de la casa que ya no me quería. Cada paso era un adiós, pero también una promesa muda que solo yo escuchaba. No tenía a dónde ir, no tenía un plan, pero llevaba conmigo la certeza de que no todo estaba perdido. Lo que ellos no sabían era que, detrás de mi silencio y mi aparente resignación, algo comenzaba a escribirse dentro de mí, algo que cambiaría para siempre el destino de esa casa y de quienes me habían expulsado. Cuando pienso en cómo llegué hasta este punto, me resulta imposible no recordar la vida que tuve antes, los días en que mi casa estaba llena de voces, de risas y de pasos pequeños corriendo de un lado a otro. Mi vida nunca fue fácil, pero me enorgullecía de decir que era una vida honesta, construida a base de sacrificios y de amor. Yo nací en una familia humilde. Aprendí desde niña que si no trabajaba duro, nada llegaría por sí solo. Con mi difunto esposo levantamos todo lo que teníamos: la casa, el terreno, los recuerdos. Nada fue regalo, nada cayó del cielo. Cada pared, cada ladrillo estaba impregnado de sudor y de esperanza. Recuerdo los primeros años de casada, cuando vivíamos prácticamente al día. Había noches en que no sabíamos si alcanzaría el dinero para la comida de la semana, pero aún así jamás dejamos que los niños pasaran hambre. Yo cosía ropa para las vecinas, lavaba ajeno, hacía lo que fuera necesario, mientras mi esposo trabajaba de sol a sol en el campo. Y aunque el cansancio era nuestro compañero constante, cada risa de mis hijos pagaba cualquier desvelo. Para mí no había mayor recompensa que verlos crecer sanos y con la ilusión de que un día tendrían más oportunidades que nosotros. Mi hijo mayor siempre fue callado, serio, como su padre. Desde niño mostraba ambición, soñaba con tener un negocio propio y con no ser pobre nunca más, como me dijo una vez. Yo lo escuchaba y me llenaba de orgullo, aunque en su mirada había algo que no entendía del todo, como una ansiedad de tener más de lo necesario. En cambio, mi hija, la menor, era diferente. Dulce, cariñosa, siempre pendiente de mí. Cuando mi esposo murió, demasiado pronto, dejando un vacío que aún me pesa en el pecho, fue ella quien me abrazó cada noche para que el silencio no me consumiera. Ambos, en sus maneras tan distintas, eran mi razón de existir. Pasaron los años y, poco a poco, logramos salir adelante. Recuerdo el día en que pude pagar los estudios de mi hijo. Fue un logro enorme para mí, porque había guardado peso tras peso, privándome de cosas que quizá hubieran hecho mi vida más cómoda. Nunca estrené ropa de lujo, nunca viajé, nunca pensé en mí misma. Todo lo invertí en ellos. Y cuando él se graduó y me dijo: «Mamá, esto es gracias a ti», sentí que todo el sacrificio había valido la pena.
Creí que ese agradecimiento viviría siempre en su corazón. ¡Qué ingenua fui! El matrimonio de mi hijo marcó un antes y un después. Su esposa, desde el primer día, dejó claro que yo no era bienvenida en sus planes. Nunca me lo dijo directamente, pero su mirada hablaba más que 1000 palabras. Cuando la conocí, traté de recibirla con los brazos abiertos. Le preparé su platillo favorito cuando vino a cenar por primera vez. Le regalé un mantel bordado con mis propias manos. Ella sonrió con cortesía, pero no había calidez en su gesto. Poco después, comenzaron los pequeños comentarios. «Ay, suegra, ya no haga tanto esfuerzo. Usted ya está grande. No se preocupe. Nosotros nos encargamos. Usted mejor descanse». Frases envueltas en amabilidad que, en el fondo, me estaban apartando de mi lugar en la familia. Con el nacimiento de mis nietos, creí que todo cambiaría. Para mí, esos niños fueron un renacer. Volví a escuchar risas infantiles en la casa. Volví a sentirme útil cuidándolos, dándoles de comer, enseñándoles canciones que mis propios hijos me pedían de pequeños. Pero con el tiempo, noté que mi nuera no quería que yo pasara tanto tiempo con ellos. Siempre encontraba pretextos, que tenían clases, que estaban cansados, que era mejor no molestarlos. Llegó incluso a decirme en tono de broma que no quería que aprendieran mis costumbres antiguas. Esa frase me dolió como si me arrancara un pedazo de dignidad. ¿Antiguas? ¿Acaso el amor de una abuela caduca con los años? Mi hija, por otro lado, trataba de visitarme, pero su esposo la mantenía ocupada. Ella me llamaba escondida, llorando a veces, diciéndome que me extrañaba, pero la distancia fue creciendo poco a poco, como una pared que nadie derribaba, y yo, en silencio, aceptaba ese dolor porque no quería ser una carga. No quería que pensaran que no podía estar sola. Muchas veces recordaba las noches de juventud con mi esposo, cuando planificábamos el futuro. Él siempre decía, todo lo que tenemos un día será para los niños. Y yo asentía, convencida de que ellos sabrían valorar cada sacrificio. Si pudiera, le diría ahora cuánto me equivoqué, cuánto me duele haber creído ciegamente en esa promesa. El dinero, el maldito dinero, fue la raíz de todo. Yo nunca lo vi como un fin, sino como un medio. Guardaba lo que podía para asegurarles a mis hijos un mañana. Cuando necesitaron ayuda para sus bodas, yo estuve ahí, poniendo más de lo que tenía. Cuando mi hijo quiso abrir un pequeño negocio, yo fui la primera en darle lo poco que había ahorrado. Cuando mi hija tuvo problemas de salud, vendí parte de mis joyas para pagarle un tratamiento. Nunca pensé en retribuciones, jamás llevé cuentas. Mi único deseo era que fueran felices, que vivieran mejor que yo. Con los años, mi salud comenzó a resentirse. Las rodillas ya no me obedecían. La vista se nublaba a ratos y el corazón latía con un peso que no se quitaba. Sin embargo, nunca me quejé. Disimulaba mis dolores para que mis hijos no se preocuparan, aunque en el fondo lo que me dolía más era la soledad. Había días en que pasaba horas esperando que alguien me llamara, que alguien preguntara si había comido. El teléfono permanecía mudo y yo me consolaba mirando viejas fotos, acariciando con mis dedos las imágenes en papel como si fueran piel viva. Lo que más me duele de todo esto es la ingratitud, porque no estoy hablando solo de un techo, de una herencia o de dinero. Estoy hablando de años enteros de mi vida entregados a ellos, de noches sin dormir, de platos vacíos que llenaba para que ellos no pasaran hambre, de lágrimas que escondí para que no se preocuparan. Y al final, sentirme echada de mi propia casa como si fuera una intrusa, eso es una herida que no cierra. A veces me pregunto si en algún rincón de sus corazones aún queda algo de la madre que fui. Si recuerdan mis manos curando sus heridas, mis canciones arrullándolos, mis brazos protegiéndolos de la tormenta, porque yo no he olvidado nada, ni un solo detalle. Para mí, cada recuerdo sigue vivo, aunque ahora se mezcle con la tristeza de ver en lo que se han convertido. La verdad es que en la vida de mi hijo y mi nuera siempre existió un brillo extraño en los ojos cuando se hablaba de dinero, una codicia disfrazada de aspiración. Yo lo notaba, pero elegía no verlo, pensando que con amor se curan esas ambiciones. Qué equivocada estaba. Hoy entiendo que esa ambición es más fuerte que cualquier cariño y que, aunque me duela aceptarlo, para ellos yo ya no soy madre ni suegra. Soy un obstáculo, una molestia, una sombra que querían borrar.
No sé en qué momento las cosas comenzaron a torcerse, pero sé que no fue de un día para otro. Era como una grieta pequeña que se fue abriendo poco a poco, hasta que un día la casa entera se vino abajo, y yo quedé atrapada en las ruinas, preguntándome cómo no lo vi venir. Si algo he aprendido en este camino doloroso, es que la traición rara vez llega de golpe, se gesta en silencio, en los pequeños desprecios, en las palabras disfrazadas de cortesía, en los abrazos que dejan de ser sinceros. Y aunque mi corazón aún late con amor de madre, también late con una verdad amarga. Esto no es lo peor que he vivido con ellos, porque lo que vendría después sería mucho más doloroso. Después de aquella tarde en la que mis propios hijos me pidieron que dejara la casa, la vida pareció continuar como si nada hubiera pasado. Al menos, eso intentaban hacerme creer. Yo, en silencio, trataba de aferrarme a una normalidad que ya no existía. Me repetía a mí misma que quizá todo había sido un arrebato, que tal vez las tensiones se calmarían y que podríamos seguir siendo una familia. Pero en el fondo de mi corazón, algo ya estaba roto. Recuerdo un domingo en particular. Era costumbre que nos reuniéramos a comer juntos, aunque cada vez eran menos las ocasiones en que me invitaban. Ese día, me llamaron temprano para decirme que podía pasar por la tarde, que ya tendrían todo listo. Me vestí con la mejor blusa que tenía, una de esas que había guardado para ocasiones especiales, y preparé un pastel de manzana, porque sabía que a mis nietos les encantaba. Caminé hasta la casa con la ilusión de que, al menos por unas horas, sentiría otra vez ese calor familiar. Sin embargo, apenas crucé la puerta, noté que algo no encajaba. El olor a carne asada llenaba la sala. Había risas, música, vasos que tintineaban y todos parecían divertirse. Pero cuando yo entré, el ambiente cambió apenas un segundo, como una pausa incómoda antes de que todo siguiera. Mi nuera me saludó con un beso rápido en la mejilla, frío, y dijo en voz alta: «¡Ay, suegra! ¡Qué bueno que vino!». Aunque ya estábamos todos comiendo, miré la mesa y me di cuenta de que en realidad no me habían esperado. Los platos estaban servidos, la comida ya a medio terminar. Me ofrecieron una silla al final de la mesa, como si hubieran improvisado mi lugar a último momento. Me senté en silencio, con la bandeja del pastel sobre las rodillas. Nadie pareció notarlo. Tuve que aclarar la garganta y decir: «Hice un pastel para los niños». Solo entonces mi nieta, con su vocecita inocente, gritó feliz: «¡Pastel de abuela!». Fue lo único que me arrancó una sonrisa sincera. Los demás apenas dijeron gracias. Mi nuera lo llevó a la cocina y no volvió a mencionarlo. Durante la comida hablaban de planes, de viajes, de negocios. Yo escuchaba intentando participar, pero cada vez que decía algo, alguien cambiaba de tema o simplemente me ignoraban, como si mi voz se deshiciera en el aire. En un momento mi nieto, con esa brutal honestidad que solo los niños tienen, me dijo: «Papá dice que usted ya no entiende de estas cosas, abuela». Sentí que el corazón se me hacía chiquito. Le acaricié la cabeza y le sonreí, pero por dentro me quemaba la vergüenza. Mi hijo no corrigió al niño ni intentó suavizar el comentario. Simplemente siguió hablando de sus proyectos, como si nada hubiera pasado. Y yo, en silencio, me encogí un poco más en la silla, deseando desaparecer. Al final de la comida, cuando ofrecieron café, noté que a todos les sirvieron primero y a mí me dejaron para el final, como si no importara. No fue un gesto grande, pero sí una cadena de pequeños detalles que me gritaban lo que ellos nunca decían en voz alta: «Ya no eres parte de esto». Cuando regresé a mi cuarto esa noche, el olor del pastel horneado aún impregnaba mi ropa. Pensé en cómo mi nuera ni siquiera lo sirvió en la mesa. Quizá lo guardó para después, quizá lo tiró, no lo sé. Lo que sí sé es que ese día comprendí que mi lugar en su vida era cada vez más pequeño, casi invisible. La rutina siguió igual. De vez en cuando me pedían que cuidara a los niños, pero siempre con prisa, siempre con la sensación de que me lo encargaban por conveniencia y no por cariño. A veces llegaban con bolsas del supermercado y me pedían que cocinara, como si yo fuera su empleada. Yo lo hacía con amor, porque cocinar para ellos me recordaba tiempos mejores. Pero cuando se sentaban a comer, rara vez alguien me invitaba a la mesa de verdad. «Cómete algo después, mamá. Ahora estamos apurados».
decía mi hijo, mientras yo recogía los platos y escuchaba sus conversaciones desde la cocina. Hubo una tarde en que me pidieron que los acompañara al centro comercial. Creí que sería un paseo en familia, pero al llegar me di cuenta de que solo querían que vigilara a los niños mientras ellos entraban a las tiendas. Me quedé sentada en una banca, con las mochilas sobre las rodillas, mientras veía a mis nietos corretear. Desde lejos, los observaba salir cargados de bolsas, riendo entre ellos, sin dirigirme ni una palabra. Cuando regresamos a casa, ni siquiera me preguntaron si necesitaba algo, si quería comprarme aunque fuera un par de medias nuevas. Para ellos, yo era solo la sombra que los acompañaba. A veces me sorprendía descubriendo cómo los pequeños detalles se acumulaban como gotas que terminan llenando un vaso. Mi nuera siempre hacía comentarios sobre mi edad, que si ya no podía caminar tan rápido, que si debía dormir más, que si las personas mayores se cansan fácilmente. Todo lo decía con una sonrisa, pero yo sentía la daga en cada palabra. Mi hijo, por su parte, había aprendido a mirarme como si yo fuera parte de los muebles, algo que está ahí, pero que no merece atención. Y lo que más me dolía era escuchar a mis nietos repetir frases que no podían haber inventado ellos. Un día, mientras les ayudaba con la tarea, la más pequeña me dijo: «Mamá dice que usted ya no sabe enseñar bien, que los maestros son mejores». Traté de sonreír y seguir adelante, pero sentí que me arrancaban un pedazo de alma, porque esas palabras venían de la boca de una niña a la que yo había enseñado sus primeras canciones, a la que le había leído cuentos hasta dormirse en mis brazos. El ambiente en la casa parecía normal para cualquiera que mirara desde fuera. Había reuniones, risas, juegos, televisión encendida por las noches, pero yo aprendí a escuchar los silencios, esos segundos en que las miradas se cruzaban y sabías que estabas de más. Aprendí a reconocer la incomodidad disfrazada de cortesía. Y cada día, cada gesto, cada palabra no dicha, me confirmaban que algo se estaba gestando detrás de esa fachada de normalidad. Una noche, mientras recogía los platos después de la cena, escuché a mi nuera decirle a mi hijo en voz baja: «Tenemos que resolver lo de la casa pronto, no podemos seguir esperando». Al darme cuenta de que yo los había escuchado, cambiaron de tema de inmediato, fingiendo una conversación cualquiera. Pero en ese instante, supe que lo que yo pensaba que eran solo pequeñas faltas de respeto, apenas la superficie de un problema mucho más profundo. Mi intuición me decía que lo peor aún estaba por venir. Con el paso de los días, las pequeñas grietas en mi familia comenzaron a transformarse en heridas abiertas. Ya no eran solo los comentarios disfrazados de cortesía o los gestos que me hacían sentir invisible. Ahora, el desprecio se mostraba sin pudor, como si hubieran perdido cualquier intención de disimular. Lo que antes ocurría a puertas cerradas empezó a suceder frente a otros, frente a vecinos, frente a invitados, y cada una de esas humillaciones me hacía encogerme un poco más, como si mi cuerpo buscara desaparecer. La primera vez que sentí esa crueldad pública fue en una cena con unos amigos de mi hijo. Habían organizado una reunión en casa y, aunque yo no estaba invitada de forma directa, me quedé en la cocina ayudando a preparar todo. Cociné con cariño, como siempre lo había hecho, una sopa que solía ser la favorita de mi hijo cuando era niño, y un guiso de carne con hierbas que aprendí de mi madre. Mientras servía los platos, escuché cómo uno de los invitados comentó: «¡Qué delicia huele esto!». Yo sonreí orgullosa, pero en ese instante mi nuera respondió con una carcajada: «Ah, no crea que esto es gourmet, es solo comida casera de mi suegra. Ella insiste en hacer estas cosas a la antigua». La mesa estalló en risas, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Nadie imaginaba que esa comida casera era lo que había alimentado a mis hijos toda la vida, lo que les dio fuerzas para crecer. Pero ahí estaba yo, reducida a un chiste. Me refugié en la cocina, fingiendo que debía lavar algunos platos. Mis manos temblaban tanto que dejé caer un vaso, que se hizo pedazos contra el suelo. Al escuchar el estruendo, todos se asomaron. «Mamá, por favor, tenga más cuidado», me gritó mi hijo como si fuera una niña torpe. El silencio que siguió dolió más que el regaño, porque vi las miradas de los invitados, llenas de compasión fingida y de incomodidad. Quise llorar, pero tragué mis lágrimas como siempre, obligándome a no mostrar debilidad. Otro día,
Cuando llegaron unos vecinos a visitar, ocurrió algo similar. Estaban hablando de remodelar la casa, de cambiar algunas cosas. Yo, con timidez, comenté que había pensado en plantar flores nuevas en el jardín, como hacía cuando mi esposo estaba vivo. Mi nuera soltó un suspiro exagerado y dijo: «Ay, suegra, por favor, deje esas ideas pasadas. El jardín lo vamos a arreglar como nosotros queremos. No necesitamos que se meta», lo dijo delante de todos, y yo sentí una punzada en el pecho. Los vecinos guardaron silencio, incómodos, y uno incluso trató de suavizar con un: «Pero siempre es lindo escuchar la experiencia de los mayores». Mi hijo, sin embargo, no me defendió, solo sonrió, como si estuviera de acuerdo con su esposa. En ese instante comprendí que, aunque yo era la dueña de la casa, ya no tenía voz ni voto. No solo se trataba de humillaciones emocionales. Poco a poco comenzaron a presionarme con temas de dinero. Recuerdo una tarde en que mi hijo llegó con papeles en la mano. Se sentó frente a mí y dijo con un tono serio: «Mamá, necesitamos que firme aquí. Es para agilizar unos trámites de la casa, nada grave». Me temblaron las manos al tomar los documentos, pero antes de leerlos, mi nuera intervino: «No se preocupe, suegra, es pura formalidad. Usted confíe en nosotros». Esa frase me erizó la piel. Siempre había confiado en ellos, siempre, pero algo en su mirada me hizo dudar. Fingí que mis lentes estaban empañados y pedí más tiempo para leer. Su expresión cambió de inmediato, de amabilidad a impaciencia. «Mamá, no complique las cosas», me dijo mi hijo, casi suplicando, casi exigiendo. En ese momento sentí un nudo en la garganta, porque entendí que ya no hablaban desde el amor, sino desde la urgencia de tener control sobre lo que era mío. Una tarde cualquiera, mientras acompañaba a mis nietos a la plaza, ocurrió otra escena que me marcó. Me encontré con una vieja amiga del barrio, alguien que me conocía desde joven. Nos saludamos con cariño y ella, mirando a los niños, dijo: «Qué suerte tienen de tener a su abuela cerca». Yo iba a responder, pero mi nieto mayor, sin maldad, comentó: «Mi mamá dice que la abuela ya no sirve mucho, que pronto va a estar en un lugar especial para los viejitos». Mi sonrisa se congeló. Mi amiga me miró con asombro, pero trató de no mostrar lástima. Caminé de regreso a casa con los ojos nublados. Así hablaban de mí en su casa. Ya estaban planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Lo peor fue cuando empezaron a tomar decisiones importantes sin siquiera informarme. Un día, al regresar de hacer unas compras, me encontré con desconocidos midiendo la sala, tomando fotos y apuntes. Pregunté qué sucedía, y mi nuera respondió con desdén: «Son arquitectos, suegra. Vamos a hacer unas renovaciones grandes». Nadie me había consultado, nadie me había avisado, y cuando dije que no estaba de acuerdo, que esa era mi casa y debía saber qué planeaban, mi hijo levantó la voz: «Mamá, basta, no lo entiende, las cosas cambian, deje de aferrarse». Su grito retumbó en las paredes, y yo sentí que mi corazón se rompía un poco más. Nunca me había alzado la voz de esa manera, nunca. Cada día la situación se volvía más insoportable. Mi nuera comenzó a restringirme incluso en la cocina. «No toque los electrodomésticos, suegra, se pueden dañar», me decía. Otras veces movía mis cosas personales sin preguntarme, como si mi espacio no existiera. Una noche, mientras me preparaba un té, escuché claramente cómo le decía a mi hijo: «Tu mamá nos va a arruinar los planes si no hacemos algo pronto». Esa frase me quitó el sueño. Pasé horas en vela, con el corazón encogido, imaginando qué significaban esos planes. La gente de afuera también empezó a notar. Una vecina con la que hablaba en el mercado me preguntó un día si todo estaba bien en casa. Yo sonreí débilmente y respondí que sí, que todo estaba bien. Pero por dentro sentía vergüenza, porque sabía que quienes nos rodeaban ya percibían la falta de respeto, la frialdad, el trato que recibía. Y para mí no había nada más doloroso que saber que mi desgracia se había vuelto visible ante los ojos de otros. Mi cuerpo comenzó a resentirse, mis manos temblaban más de lo normal, mi pecho se oprimía con frecuencia y el cansancio era constante. No era solo la edad, era el peso del dolor, de la humillación, de sentir que mi vida había perdido valor para los que más debía significar. A veces me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio, mordiendo la almohada para que no escucharan. No quería darles el placer de verme derrotada, aunque por dentro me estaba apagando.
Ya no eran solo pequeñas molestias ni comentarios sueltos. Era una escalada de desprecio, una cadena de humillaciones cada vez más visibles, más crueles. Yo lo sentía. Se acercaba algo peor, una herida aún más profunda que estaba por llegar, y aunque me costaba admitirlo, sabía que el día de mi mayor vergüenza todavía estaba por escribirse. Nunca olvidaré ese día. Fue el día en que comprendí que ya no quedaba nada de la familia que yo había formado, que todo el amor que había dado se había transformado en indiferencia y crueldad. Era el cumpleaños de mi nieto mayor, una ocasión que en otros tiempos habría sido motivo de orgullo y de celebración para mí. Desde que nació, siempre fui la primera en organizarle fiestas. Inflaba globos, preparaba pasteles, compraba dulces aunque tuviera que ahorrar durante semanas. Pero esta vez ni siquiera me habían pedido ayuda. Yo me enteré de la fiesta porque escuché a mi nuera hablando por teléfono en la cocina. «Ya está todo listo, va a ser un evento grande, invitamos a todos», dijo, con esa voz altiva que siempre usaba cuando quería dejarme claro que ella estaba al mando. Decidí ir de todos modos. No me dieron una invitación formal, ni me incluyeron en los preparativos, pero yo era la abuela. ¿Cómo no iba a estar en el cumpleaños de mi propio nieto? Pasé la mañana preparando un pequeño regalo, una bufanda tejida con mis manos, como las que solía hacerle a mi esposo en los inviernos fríos. No tenía dinero para un obsequio costoso, pero puse en esa bufanda cada puntada de amor y cada recuerdo de las noches en que arrullaba a ese niño. Caminé hasta el salón donde se celebraba la fiesta con el corazón acelerado, como si fuera una intrusa. Desde afuera, escuchaba la música fuerte, las risas, los gritos de los niños corriendo. Me llené de aire y entré. Lo que encontré adentro fue una imagen que aún me persigue en las noches. Mesas largas llenas de comida, globos de colores, luces brillando en cada esquina. Mis hijos estaban allí, sonrientes, conversando con los invitados, como si nada malo hubiera ocurrido entre nosotros. Vi a mis nietos corriendo, con gorros de fiesta, rodeados de amigos. Por un momento sentí una ilusión, como si tal vez las cosas pudieran volver a ser como antes. Me acerqué a saludar, pero apenas crucé la puerta, las miradas se posaron en mí. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Caminó hacia mí con una sonrisa forzada y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «¡Oh, suegra! ¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendría». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Todos los presentes entendieron en ese instante que yo no estaba invitada. Los murmullos comenzaron a correr entre las mesas y yo me quedé congelada, sosteniendo con ambas manos la caja envuelta donde llevaba la bufanda. Quise responder, decir que era la abuela, que tenía derecho a estar allí, pero mis labios se negaron a moverse. Entonces escuché la voz de mi hijo, mi propio hijo, que se acercó con una expresión incómoda y murmuró: «Mamá, hubieras avisado». Esa frase, tan sencilla, me atravesó como una lanza. ¿Avisar? ¿A quién debo avisar para ver a mi nieto? ¿Acaso ya no soy parte de su vida? Intentaron disimular y me ofrecieron una silla al fondo del salón, lejos de la mesa principal. No era una silla normal, era una de esas plegables de metal, fría, apartada, puesta casi junto a la puerta. Yo caminé hasta allí con la caja en las manos, sintiendo las miradas que me seguían. Los niños reían, la música sonaba, pero en mi pecho todo era silencio. Me senté y traté de fingir que estaba bien, que no me importaba, pero cada carcajada que llegaba desde la mesa central me recordaba mi lugar. Yo, que alguna vez fui el centro de la familia, ahora era un adorno incómodo en un rincón. Cuando llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños, me levanté con la intención de acercarme, de estar al lado de mi nieto para soplar las velas con él. Pero mi nuera, con una sonrisa helada, me detuvo con la mano en el aire. «Quédese ahí, suegra, desde ahí lo ve mejor». No lo dijo en voz baja, lo dijo enfrente de todos. Y la gente rió, como si fuera un comentario inocente, como si no hubiera nada de cruel en esas palabras. Yo me quedé de pie unos segundos, con las piernas temblando, y luego volví a sentarme, tragándome las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mi nieto sopló las velas rodeado de todos, menos de mí. Después comenzaron a repartir la torta. Pasaban platos de mesa en mesa con risas y bromas.
pero a mí me saltaron. Vi cómo servían a todos, incluso a los vecinos, incluso a conocidos que apenas trataban con la familia. Yo esperaba pacientemente, convencida de que al final me traerían una rebanada. Pero nunca llegó. Alguien dejó un plato vacío cerca de mi silla, como si fuera una limosna, pero nadie se tomó la molestia de ponerme un pedazo. Me quedé mirando el pastel cortado en la distancia, recordando todos los años en que yo misma había horneado uno con mis manos. Nadie notó, o nadie quiso notar que yo no probé bocado. El colmo llegó cuando quise entregar mi regalo. Me acerqué tímidamente a mi nieto, con la caja entre las manos. Es algo sencillo, pero lo hice con amor, le dije. Antes de que pudiera abrirlo, mi nuera intervino y lo retiró de sus manos. «Ay, no lo abras ahora. Después vemos qué es». Su tono dejaba claro que no era importante, que mi esfuerzo no tenía valor. La caja quedó olvidada en una esquina, como si fuera basura. Vi a mi nieto correr hacia los juguetes brillantes y caros que le habían regalado otros, y entendí que mi bufanda jamás sería vista, jamás sería apreciada. Me senté de nuevo en aquella silla fría, con las manos vacías y el corazón hecho trizas. Escuchaba la música, las risas, los aplausos, pero para mí eran solo un ruido lejano. En mi mente se repetía la misma pregunta: ¿en qué momento pasé de ser la madre que lo daba todo a ser la carga que todos quieren esconder? Cerré los ojos y sentí cómo una lágrima rodaba por mi mejilla. Nadie vino a consolarme, nadie vino a hablarme, ni siquiera mi hijo. Él, mi niño, el mismo al que alguna vez cargué en brazos cuando lloraba, ahora me daba la espalda para complacer a su esposa. La fiesta siguió, pero para mí el tiempo se detuvo. Cada minuto fue un recordatorio de que ya no tenía un lugar en esa familia. Cuando por fin me levanté para irme, nadie me detuvo, nadie me pidió que me quedara, nadie me agradeció por estar ahí. Salí del salón en silencio, con el eco de la música a mis espaldas y la certeza de que había tocado fondo. Afuera, el aire de la noche estaba helado y yo caminaba despacio, sintiendo que llevaba en mis hombros el peso de toda una vida desperdiciada. Esa fue la noche en que entendí que lo había perdido todo: el respeto, la dignidad, el amor de mis hijos. Y mientras me alejaba, con la bufanda olvidada en un rincón, supe que lo que vendría después sería aún más doloroso. Esa noche, después de la fiesta, caminé de regreso con el corazón tan pesado que cada paso parecía arrastrar toneladas de dolor. No había fuerza en mis piernas, ni esperanza en mis ojos. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, por primera vez en muchos años, me permití llorar sin medida. No eran lágrimas tranquilas, eran sollozos que nacían desde lo más profundo de mi pecho, como si cada recuerdo, cada sacrificio, cada gesto de amor entregado me estuviera reclamando al mismo tiempo. Me tapé la boca con ambas manos para que nadie escuchara, aunque sabía que nadie vendría a consolarme. Yo estaba sola, tan sola como jamás había estado en mi vida. Me dejé caer en la cama y abracé la bufanda que había tejido, esa que fue despreciada y olvidada en un rincón del salón. El olor de la lana todavía guardaba algo de mi esfuerzo, de mis horas en silencio trabajando punto tras punto, con la ilusión de que mi nieto la recibiría con alegría. Pero no fue así. Y mientras abrazaba esa prenda, me preguntaba en qué momento me convertí en invisible para los que más amaba. La respuesta no la tenía, pero el vacío me consumía. Pensé en mi esposo, en cómo solía decirme que yo era más fuerte de lo que creía. Recordé su voz firme, sus manos curtidas acariciando las mías, sus consejos que siempre parecían prepararme para una vida más dura de lo que yo podía imaginar. «No te olvides nunca de lo que construimos juntos», me repetía. Esa frase se coló en mi mente esa noche, como un eco suave pero persistente. Y entonces me di cuenta de que aunque todo a mi alrededor me gritaba derrota, había algo dentro de mí que aún se negaba a morir. Me levanté y abrí un cajón viejo, ese donde guardaba papeles que nadie más miraba. Estaban amarillentos, con bordes desgastados por los años, documentos que había mantenido en silencio desde hacía tiempo. Pasé mis dedos sobre ellos sin leerlos del todo, solo acariciando las hojas como quien acaricia un secreto. Sentí un escalofrío. No era el momento de pensar en eso todavía, pero la sola presencia de esos papeles me recordó que no todo estaba perdido, que había hilos invisibles que aún podía sostener.
Me encontré también con una foto de mis hijos cuando eran pequeños. Sonreían con inocencia, abrazados, sin rencores, sin ambiciones. Los miré largo rato y sentí cómo la rabia se mezclaba con la tristeza, porque yo los había amado con todo y ahora me trataban como una intrusa en su propia vida. Sin embargo, esa imagen también me recordó que yo era la raíz de todo. Ellos existían porque yo luché, porque yo me sacrifiqué. Y aunque me quisieran borrar, mi historia estaba ahí, grabada en cada paso de su infancia. Durante días, mi rutina fue una mezcla de llanto silencioso y recuerdos que iban y venían como mareas. Pero poco a poco, entre tanta tristeza, empecé a sentir algo distinto. Era apenas un murmullo dentro de mí, como una semilla que brota bajo tierra, una voz que decía que no debía rendirme todavía. Me descubrí pensando con más calma, observando con más claridad. Me di cuenta de que mi nuera creía haberme doblegado, que mi hijo pensaba que yo era débil y que aceptaría cualquier cosa. Y esa idea, aunque dolorosa, me dio una extraña fuerza, porque mientras ellos me daban por vencida, yo empezaba a ver las cosas con otros ojos. Recordé una conversación que tuve hace años con un abogado, cuando mi esposo recién había fallecido. Él me explicó con paciencia algunos detalles sobre la herencia, sobre cómo proteger lo que habíamos construido. Yo, ingenua y confiada, no presté tanta atención en ese momento, pero ahora esas palabras regresaban a mi memoria como un eco distante. No era claro, no era preciso, pero era suficiente para despertar una chispa en mi interior. Un día, mientras estaba en la cocina, escuché nuevamente a mi nuera hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba cerca. «Esto será rápido», decía. «Ella ya está vieja y cansada. No se va a resistir. Solo es cuestión de tiempo para que tengamos todo en orden». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ya no eran insinuaciones, era un plan concreto, hablado con una seguridad que me heló la sangre. Y sin embargo, en lugar de derrumbarme otra vez, me encontré respirando hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Por primera vez, no lloré. Por primera vez guardé silencio, pero no de resignación, sino de algo distinto. Un silencio que escondía pensamientos que ni ellos podrían imaginar. Seguía actuando como siempre. Preparaba la comida, cuidaba a los nietos cuando me lo pedían, sonreía con discreción cuando había visitas. Desde fuera, cualquiera diría que yo era la misma mujer vencida, la abuela sumisa que aceptaba su lugar en la sombra. Pero dentro de mí, algo estaba cambiando. Me sorprendía observando cada detalle: las conversaciones a medias, los papeles que dejaban sobre la mesa, los gestos nerviosos de mi hijo cuando yo estaba cerca. Era como si mi dolor me hubiera abierto los ojos y de pronto pudiera ver lo que antes estaba oculto. Una tarde, mientras ordenaba mi ropero, encontré una caja de madera donde guardaba recuerdos de juventud. Dentro había algunas cartas viejas, unas joyas heredadas de mi madre y un sobre cerrado con mi nombre escrito por mi esposo. Lo abrí con manos temblorosas. Eran solo unas líneas, pero suficientes para hacerme llorar. «Confío en ti, más de lo que confío en nadie. Lo que hemos construido es tuyo, protégelo». Guardé el papel contra mi pecho y sentí que esa frase me devolvía un propósito. Ya no podía seguir viviendo únicamente para aguantar la humillación. Tenía que levantarme, aunque fuera despacio, aunque ellos creyeran que ya no tenía fuerzas. Las noches se volvieron diferentes desde entonces. Ya no lloraba hasta quedarme dormida. Ahora pensaba. Recordaba cada decisión, cada firma, cada consejo que alguna vez me dieron. Hilaba recuerdos como quien cose una tela invisible. No tenía todas las respuestas, pero sabía que algo dentro de mí empezaba a armarse, como un rompecabezas del que apenas veía unas piezas. Mi familia no lo notaba. Seguían tratándome con la misma indiferencia, convencidos de que mi espíritu estaba roto, y yo, en apariencia, seguía interpretando ese papel. Bajaba la mirada, callaba en las conversaciones, aceptaba sus órdenes, pero por dentro, cada día que pasaba, me sentía menos derrotada y más consciente de algo que ellos habían olvidado, que yo no siempre fui débil, que yo había sobrevivido a muchas tormentas antes de esta y que todavía guardaba fuerzas para resistir. Una mañana, mientras doblaba ropa, me miré en el espejo. Mis ojos estaban enrojecidos
con arrugas marcadas por el tiempo, pero había un brillo distinto, un destello que no veía desde hacía años. Y en ese reflejo entendí que, aunque me habían humillado, aunque me habían despreciado, aún no habían ganado, porque dentro de mí había quedado una chispa encendida, y esa chispa comenzaba a crecer en silencio. Ese día, mientras cerraba el cajón de los papeles viejos, murmuré para mí misma con un hilo de voz: ellos creen que ya está todo decidido, pero se equivocan. Y aunque no sabía todavía cómo, sentí con certeza que pronto lo descubrirían. Después de tantas lágrimas, algo cambió dentro de mí. No sé exactamente cuándo sucedió, pero dejé de llorar de la misma manera. Mis noches ya no estaban llenas de sollozos interminables, sino de silencios atentos, de pensamientos que iban tomando forma como piezas de un rompecabezas que había estado desordenado durante demasiado tiempo. Ya no lloraba por lo que había perdido, sino que pensaba en lo que aún me quedaba, en lo que ellos daban por hecho que ya no existía. Y fue entonces cuando entendí que mi mayor ventaja era que ellos me veían débil. Mientras me despreciaban, yo podía empezar a moverme en silencio. La primera vez que me descubrí pensando así, me asusté. No estaba acostumbrada a esa sensación de fuerza contenida. Era como si dentro de mí hubiese una llama que había estado apagada durante años y que ahora empezaba a encenderse. Recordé las palabras de mi esposo: nunca olvides lo que construimos juntos, porque eso es lo que te sostendrá cuando falte todo lo demás. Ahora entendía lo que quería decir. No se trataba solo de la casa o del dinero, se trataba de la dignidad, de la historia, de mi lugar en el mundo. Y eso, aunque mis hijos no lo vieran, seguía siendo mío. Empecé a mirar las cosas de otra manera. Cuando mi nuera me hablaba con desprecio, yo asentía en silencio, pero dentro de mí anotaba cada palabra. Cuando mi hijo me pedía que firmara papeles sin explicaciones, yo sonreía y decía que necesitaba tiempo. Y en mi mente grababa cada detalle. Mis manos ya no temblaban de miedo, sino de contención, porque aunque ellos no lo sabían, yo empezaba a preparar algo que ni en sus peores pesadillas imaginarían. Un día, aproveché que estaban todos fuera para revisar los cajones donde guardaba mis documentos. Los extendí sobre la mesa, uno a uno, como si fueran piezas de una historia olvidada. Títulos de propiedad, recibos, cartas de mi esposo, hasta un testamento que había quedado guardado con polvo. Pasé mis dedos sobre cada firma, sobre cada sello, y sentí un escalofrío. En esos papeles estaba escrita una verdad que mis hijos desconocían, o quizá habían olvidado. No los leí en detalle aún, pero los guardé con más cuidado que nunca. Los envolví en un paño y los escondí en un lugar donde nadie pensaría buscarlos. Ese simple acto me dio una calma nueva, como si ya no estuviera completamente desprotegida. Al día siguiente, cuando me pidieron que cocinara para unos invitados, lo hice como siempre. Preparé la mesa, serví los platos, sonreí en silencio. Para ellos, yo era la misma mujer sumisa, la que aceptaba su lugar en la sombra. Pero mientras servía el café, observaba cómo se miraban entre ellos, cómo hablaban en voz baja sobre lo que vendrá después y sobre apurar los trámites. Creían que no entendía, que no escuchaba. Yo, en cambio, grababa cada palabra en mi memoria, con la paciencia de quien sabe que un día todo saldrá a la luz. Hubo una tarde en particular que marcó mi transición definitiva. Estaba en el jardín, recogiendo hojas secas, cuando una vecina se acercó. Ella había notado mi tristeza desde hacía tiempo. Con voz baja me dijo: «Usted no merece lo que le hacen». Sus palabras me tocaron profundamente, pero lo que más me marcó fue lo que añadió después. La gente cree que las madres siempre se quedan calladas, pero yo sé que usted tiene más fuerza de la que muestra. Esa frase me acompañó durante días. Era como si alguien me hubiera puesto un espejo frente al alma. Yo me veía débil, pero otros podían percibir algo distinto. Con esa fuerza nueva, decidí dar un paso más. Un día fingí que tenía que hacer unas compras y caminé hasta un pequeño despacho de abogados en el centro. No era la primera vez que iba. Muchos años atrás, cuando mi esposo murió, me habían orientado sobre algunos asuntos. Entrar de nuevo a ese lugar me revolvió emociones, pero también me dio seguridad. El abogado que me atendió era joven, no el mismo de antes,
pero escuchó con atención cuando le pedí explicaciones generales sobre cómo proteger lo que uno tiene. No di demasiados detalles, solo quería refrescar mi memoria. Me fui de allí con la sensación de que, aunque mis hijos creyeran que yo estaba derrotada, tenía más herramientas de las que ellos imaginaban. Esa noche, mientras cenábamos, mi nuera hizo un comentario cruel sobre mi edad. Suegra, ya no se preocupe por estas cosas. Usted pronto solo necesitará descansar. Todos rieron, incluso mi hijo, aunque con menos ganas. Yo sonreí también, como si no entendiera, como si me pareciera un chiste inocente, pero por dentro sentí una determinación férrea. Que ellos siguieran pensando eso era mi mayor escudo, porque mientras más me subestimaran, más libre sería yo de preparar lo que estaba por venir. Los días siguientes me dediqué a observar. Miraba dónde guardaban sus papeles, escuchaba las llamadas que creían privadas, analizaba los cambios en la casa y al mismo tiempo me fortalecía con recuerdos. Cada vez que sentía flaquear, pensaba en mi juventud, en las veces que me quedé sin comer para darles a mis hijos, en las noches que pasé despierta cuidando a mi esposo enfermo, en las batallas silenciosas que ya había ganado antes. Si sobrevivía a todo eso, ¿cómo no iba a resistir ahora? Mi dolor se transformaba en energía, mi humillación en paciencia. De vez en cuando me sorprendía incluso sonriendo en secreto. No era una sonrisa de alegría, sino de certeza. Mientras todos en la casa creían que yo me apagaba, yo sabía que poco a poco estaba recuperando mi voz. Una voz que no gritaba, que no se imponía con violencia, pero que tarde o temprano se escucharía. Esa voz era mi dignidad, esa que ellos habían intentado arrancarme, pero que seguía viva en cada latido de mi corazón. Me miraba en el espejo y veía a una mujer envejecida, sí, con arrugas y cansancio, pero también veía algo más, unos ojos distintos, más firmes, más atentos. Era como volver a encontrarme con una parte de mí que había quedado dormida durante años. Y aunque no sabía aún cómo ni cuándo, entendía que se acercaba un momento decisivo. Cada noche, antes de dormir, guardaba bajo la almohada una de las cartas de mi esposo. La leía en silencio y me recordaba quién era. No era la mujer débil que ellos describían, no era la carga que querían apartar. Era la mujer que había levantado un hogar desde la nada, que había criado hijos contra viento y marea, que había sobrevivido a la viudez y al desprecio. Y ahora también sería la mujer que se levantaría aunque ellos no lo vieran venir. Ellos seguían igual, burlándose, tomando decisiones sin consultarme, creyendo que mi silencio era rendición, y yo seguía igual de callada, sonriendo a medias, cocinando, cuidando, obedeciendo. Pero dentro de mí todo había cambiado, porque ahora cada humillación no era un golpe, era una anotación. Cada desprecio no era una derrota, era un recordatorio, y cada día que pasaba me acercaba más al momento que, en el fondo de mi alma, sabía que llegaría. Esa noche, al cerrar los ojos, me dije con un murmullo casi imperceptible: muy pronto entenderán que no soy la mujer débil que creen. Muy pronto verán que el silencio también guarda justicia. El día llegó más pronto de lo que imaginaba. No fue algo planeado, con grandes discursos ni con escenas de película. Fue un momento sencillo, cotidiano, pero cargado de todo el peso de los años. Habían organizado otra reunión familiar en la casa, esa casa que ellos creían suya, la misma de la que intentaron sacarme como si fuera una extraña. Estaban mis hijos, mi nuera, algunos vecinos y amigos cercanos. El ambiente era de celebración, de risas forzadas y brindis hipócritas. Yo, como siempre, estaba sentada en un rincón, en silencio, invisible para la mayoría. Pero lo que ellos no sabían era que en mi bolso llevaba conmigo no solo papeles, sino la verdad. Y esa verdad estaba a punto de caer sobre ellos como una tormenta que jamás esperaron. Me levanté despacio, con la calma que aprendí en todos estos meses de humillación. Mis manos ya no temblaban, mis ojos no estaban nublados por el llanto. Había dentro de mí una firmeza serena, como si mi esposo me sostuviera desde algún lugar. Toqué la mesa con los dedos para llamar la atención. Algunos me miraron con desgano, otros con sorpresa. Mi nuera soltó una carcajada breve y comentó: ¿ahora qué, suegra? ¿Nos va a dar un discurso? Nadie respondió,
pero las risas nerviosas se escucharon. Yo respiré profundo y hablé con voz clara, sin levantarla. Sí, es momento de hablar. El silencio se hizo más pesado de lo que imaginé. Mis hijos me miraron incómodos, intentando adivinar qué diría. Mi nuera cruzó los brazos, segura de que sería otra de mis quejas inútiles, pero esta vez no sería así. Saqué del bolso un sobre cuidadosamente doblado. Lo coloqué sobre la mesa, frente a todos. Aquí está lo que ustedes han olvidado, dije. Mi hijo frunció el ceño y preguntó con impaciencia: ¿Qué es eso, mamá? Lo miré directo a los ojos y sentí que por primera vez en mucho tiempo volvía a ser su madre y no la sombra que habían querido relegar. Es la verdad, respondí. Abrí el sobre y saqué los documentos que había guardado durante tantos años. El título de propiedad de la casa, firmado por mi esposo y por mí, donde se establecía claramente que yo era la única propietaria después de su muerte. Lo levanté para que todos pudieran verlo. Esta casa nunca fue tuya ni de tu esposa, le dije a mi hijo con la voz firme. Todo lo que se construyó aquí fue con el sudor de tu padre y con mis sacrificios. Y por ley, por derecho y por justicia me pertenece. El murmullo que recorrió la sala fue ensordecedor. Los vecinos se miraban entre sí, sorprendidos. Algunos de los invitados, incómodos, bajaron la mirada. Y mis hijos se quedaron helados. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Su sonrisa altiva se borró de inmediato y su rostro se tornó rojo de rabia. «Esto no puede ser», gritó. «Usted está inventando. Esos papeles son viejos, no tienen valor». Yo no me alteré. Con la misma calma, saqué el segundo documento, el testamento de mi esposo, donde confirmaba lo que yo acababa de decir. Él lo dejó todo en mis manos, porque confiaba en mí, porque sabía que yo lo cuidaría. Lo puse sobre la mesa, abierto, para que todos pudieran leerlo. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el sonido de las respiraciones agitadas. Mi hijo trató de intervenir. «Mamá, esto debe ser un malentendido». Sus ojos buscaban los míos, suplicantes, como cuando era niño y pedía perdón por alguna travesura. Pero esta vez no era una travesura. Esta vez era la vida entera. Lo miré con tristeza, pero también con firmeza. No hay malentendido. Lo que sí ha habido es olvido. Ustedes se olvidaron de quién soy. Se olvidaron de lo que hice por ustedes. Se olvidaron de que esta casa tiene memoria. Pero yo no lo olvidé. Algunos vecinos empezaron a asentir en silencio, murmurando que lo sabían, que siempre habían sospechado que yo tenía más derechos de los que ellos me reconocían. Mi nuera, desesperada, tomó los papeles para revisarlos. Sus manos temblaban. «Esto no puede estar vigente», repetía, como si al negarlo pudiera cambiar la realidad. Yo la observé con serenidad y respondí: «Ya confirmé con un abogado. Todo sigue en regla. Esta casa es mía. Y ustedes son los que han vivido aquí creyendo una mentira». El golpe fue como una losa sobre ellos. Podía verlo en sus caras. El orgullo de mi hijo se desmoronaba. La seguridad de mi nuera se convertía en furia impotente. Y yo, en medio de todo, sentí una paz que hacía años no conocía. Por fin las lágrimas que rodaron por mis mejillas no eran de dolor, sino de alivio. Alivio por saber que no había sido en vano guardar cada papel, cada recuerdo, cada consejo de mi esposo. Él había tenido razón. Lo que construimos juntos me sostenía incluso ahora. Mi hijo intentó acercarse. «Mamá, por favor, no lo hagas así. Podemos hablar, podemos arreglarlo». Sus palabras eran súplicas, pero yo ya no era la mujer débil que aceptaba migajas. Me enderecé, lo miré fijamente y respondí: «No hay nada que arreglar. Tú y tu esposa me quisieron borrar, me quisieron humillar, me quisieron sacar de lo que es mío. Ahora son ustedes quienes tendrán que decidir qué hacer, porque yo ya decidí. No voy a permitir que me sigan tratando como una extraña en mi propia casa». El impacto fue devastador. Mi nuera, incapaz de contenerse, estalló en gritos, acusándome de egoísta, de querer arruinar su vida. «Nosotros hemos hecho tanto por usted», chillaba, mientras algunos de los invitados la miraban con incredulidad. Nadie parecía creerle. La máscara que había usado tantos años se desmoronaba frente a todos, y yo, en cambio, permanecía de pie, tranquila, como si por fin recuperara el lugar que siempre me perteneció. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si el peso de todas las humillaciones hubiera comenzado a caerse de mis hombros. Los documentos estaban sobre la mesa, brillando bajo la luz de la lámpara, y yo sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí, clara, indiscutible, innegable. Mis hijos y mi nuera podían gritar, podían negar, podían suplicar, pero el poder ya no estaba en sus manos, estaba en las mías. Me senté de nuevo en mi silla, no en la esquina como antes, sino en el centro, frente a todos. Sentí que la sala entera respiraba distinto, como si el aire hubiera cambiado de dueño. Y mientras mis hijos se debatían entre la rabia y la vergüenza, yo solo pensé en una cosa, que la justicia tarde o temprano siempre llega. Y esa noche había comenzado a llegar para mí. Ellos aún no sabían hasta dónde llegaría mi decisión, pero yo sí lo sabía. Esa revelación era solo el principio. Lo que vendría después sería aún más definitivo, porque aquella vez no solo había recuperado mi voz, había recuperado mi lugar, mi poder y sobre todo, mi dignidad. El silencio después de mi revelación fue más pesado que cualquier grito. Todos estaban paralizados, como si la sala entera hubiera perdido el aire. Mis papeles estaban sobre la mesa, brillando bajo la luz como un espejo que les devolvía la verdad que tanto habían querido negar. Yo, en cambio, sentía una calma que no recordaba haber experimentado en años. Era como si por fin hubiera soltado una carga invisible que llevaba en la espalda desde que mi esposo murió. Mi nuera fue la primera en romper el silencio. Su rostro estaba encendido de rabia, los labios temblorosos. «Esto no puede quedarse así», gritó, golpeando la mesa con la mano. Sus ojos, antes altivos, ahora parecían los de alguien desesperado, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Intentó tomar los papeles para arrugarlos, pero puse mi mano sobre ellos con firmeza. «No más», le dije. Mi voz era baja, pero contundente. Se acabó el tiempo en que podían tratarme como si no existiera. Mi hijo, en cambio, estaba inmóvil. Me miraba con una mezcla de confusión y vergüenza. Su boca se abría como si quisiera hablar, pero ninguna palabra salía. Finalmente, murmuró: «Mamá, ¿por qué nunca nos dijo?» Lo miré fijamente con tristeza en el corazón, porque confiaba en ustedes, porque pensé que me respetarían sin necesidad de recordárselos con papeles, pero me equivoqué. Su silencio fue aún más doloroso que sus gritos de semanas atrás. Los vecinos y amigos que estaban presentes se removían incómodos en sus sillas. Algunos no podían disimular las miradas de desaprobación hacia mi nuera. Otros me miraban con una especie de respeto renovado, como si por primera vez vieran a la verdadera mujer detrás de la anciana sumisa. Sentí que sus ojos eran testigos de algo que marcaría la diferencia para siempre. Ya nadie podría negar lo que yo representaba. Mi nuera, incapaz de contener su desesperación, empezó a lanzar acusaciones sin sentido. «Usted es egoísta, siempre lo fue. Se quiere quedar con todo para usted». Sus palabras resonaban huecas, porque todos sabían la verdad. Yo, que había dado mi vida entera por mis hijos, ahora era acusada de egoísmo. No respondí con rabia. La miré con una compasión que ella no merecía y dije simplemente: «Si egoísmo es defender mi dignidad, entonces sí, soy egoísta». El golpe más fuerte para ellos fue cuando les anuncié con voz clara que a partir de ese día las cosas cambiarían. «Esta casa vuelve a ser mía por completo y ustedes vivirán aquí solo bajo mis condiciones. No más gritos, no más humillaciones. Si no pueden respetar eso, la puerta está abierta». El murmullo que recorrió la sala fue como un eco de justicia. Nadie se atrevió a contradecirme. Mi hijo intentó suavizar la situación. Se acercó a mí, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Mamá, por favor, entiéndenos. Teníamos planes, queríamos mejorar todo. Nunca quisimos hacerle daño». Yo bajé la mirada un instante, porque en el fondo de mi corazón seguía siendo mi hijo, el niño que alguna vez me abrazó con ternura. Pero luego recordé cada humillación, cada lágrima en silencio, cada noche que me hicieron sentir como un estorbo. Lo miré de nuevo y respondí: «El daño ya está hecho. Lo único que les queda ahora es decidir si quieren reparar lo poco que queda de esta familia o seguir perdiéndolo todo». Los niños, mis nietos, miraban la escena con ojos grandes, confundidos,
pero en sus rostros vi algo que me dio fuerzas. Orgullo, orgullo hacia mí, hacia su abuela. Uno de ellos, el mayor, se acercó tímidamente y me tomó la mano. «Abuela, no sabía que esta era tu casa», me dijo con una voz baja. Lo abracé con ternura y susurré: «Sí, mi amor», y siempre lo fue. En ese momento supe que, aunque mis hijos me habían fallado, aún había semillas de amor que podían crecer en la siguiente generación. Los días que siguieron no fueron fáciles. Mi nuera trató de convencer a mi hijo de que los documentos no valían, que buscaran maneras de impugnarlos, pero él sabía que era inútil. La vergüenza lo mantenía callado y poco a poco empezó a mostrarse distante, como si ya no pudiera sostener la mentira en la que había vivido tanto tiempo. Ella, en cambio, se convirtió en un torbellino de quejas y reproches, pero ya no tenía el poder que antes ejercía sobre mí. Yo la miraba de frente y ponía límites claros. En mi casa se me respeta. Si no puedes hacerlo, hay otras puertas por donde salir. Esa frase la dejaba sin respuesta. La noticia se esparció rápido entre los vecinos. La historia de la anciana echada de su casa se transformó en la de la mujer que recuperó lo que era suyo. De pronto la gente me saludaba con más respeto, incluso con admiración. No lo buscaba, no lo necesitaba, pero sentí una paz inmensa al saber que mi verdad ya no estaba escondida. Nadie podría volver a pintarme como una sombra. Yo era la dueña de mi historia y ahora todos lo sabían. Los días siguientes fueron un desfile de consecuencias. Mi hijo ya no levantaba la voz frente a mí. Mi nuera evitaba mirarme directamente. Las decisiones de la casa pasaron a mis manos como siempre debió ser. Yo decidía qué se cocinaba, qué se compraba, cómo se usaba el dinero. Al principio se resistían, pero pronto entendieron que no había discusión posible. No necesitaba gritar ni imponerme con violencia. La verdad era suficiente. A veces, en la soledad de mi cuarto, me sentaba a reflexionar. Sí, había recuperado mi dignidad, pero el precio era amargo. Mis hijos me habían traicionado, y aunque ahora bajaban la cabeza, yo sabía que el amor ya no sería el mismo. Sentía una tristeza profunda, porque lo único que había querido siempre era una familia unida. Pero al mismo tiempo, había una fuerza nueva en mí, una certeza de que nunca más volverían a hacerme sentir menos. Lo que más me sorprendió fue cómo cambiaron mis nietos conmigo. Me buscaban más seguido, me preguntaban historias sobre su abuelo, sobre cómo construimos la casa. Me escuchaban con atención, como si de pronto comprendieran que yo no era solo la abuela vieja, sino el corazón de todo lo que tenían. Y en sus ojos encontré el consuelo que mis hijos ya no podían darme. Mi nuera, en su desesperación, intentó un último recurso. Se acercó un día con lágrimas falsas, diciéndome que la perdonara, que había estado estresada, que no quería perder el techo de sus hijos. La miré en silencio y, por primera vez, sentí compasión sincera. No porque creyera en sus palabras, sino porque comprendí que su máscara de orgullo se había roto para siempre. «No necesito tus disculpas», le dije. «Lo único que necesito es respeto. Si no puedes darme eso, no tienes lugar aquí». Su llanto se apagó como un fuego sin oxígeno. Así, poco a poco, el poder cambió de manos. Ya no era yo la que caminaba en puntillas para no incomodar. Eran ellos quienes andaban con cuidado, midiendo cada palabra, cada gesto. Y aunque aún eran mi familia, ya no tenían el control. Lo habían perdido todo. La autoridad, la comodidad de humillarme, la seguridad de tenerme sometida. Y lo habían perdido frente a mí, frente a los vecinos, frente a sus propios hijos. Esa tarde, mientras me sentaba en el sillón principal de la sala, con la luz del atardecer entrando por las ventanas, comprendí que el círculo estaba casi cerrado. Yo había recuperado mi voz, mi lugar, mi dignidad. Ellos estaban expuestos, desnudos en su ambición, sin nada con qué defenderse. Y aunque una parte de mí sentía tristeza por lo que se había roto, otra parte sabía que la justicia había sido servida. La mujer que un día lloró sola en un rincón ya no existía. En su lugar quedaba una madre erguida, firme, que había demostrado que la verdad siempre termina por imponerse. Y mientras los observaba caminar cabizbajos por la casa, entendí que su caída apenas comenzaba. La verdadera lección aún estaba por escribirse.
Hoy, mientras escribo estas palabras en el silencio de mi habitación, siento que mi corazón late de una manera distinta. Ya no es el corazón herido y tembloroso de aquella mujer que se sentaba en un rincón para no incomodar a nadie. Ya no es el corazón oprimido por la vergüenza de una silla fría en una fiesta donde me hicieron sentir como si fuera invisible. Ahora late con calma, con dignidad, con la certeza de haber sobrevivido a la tormenta y de haber recuperado lo que siempre me perteneció: mi voz, mi lugar y sobre todo mi respeto. No les voy a mentir, no fue fácil. Nada de esto me trajo una felicidad plena. Al contrario, muchas noches todavía me sorprendo con lágrimas en los ojos, recordando la forma en que mis hijos me gritaron, cómo me miraron como si yo fuera un estorbo, cómo me humillaron delante de mis propios nietos. Esas heridas no se borran con un papel, ni con un triunfo legal, ni con el reconocimiento tardío de los demás. Esas heridas quedarán en mí hasta mi último suspiro, porque no hay dolor más profundo que el que nace de aquellos que un día arrullaste en tus brazos y que después deciden olvidarse de quién eres. Esa traición marca el alma, y aunque se aprenda a vivir con ella, nunca desaparece. Pero al mismo tiempo siento una paz inmensa, porque entendí que no me derrotaron, que aunque me hicieron llorar, aunque me hicieron sentir pequeña, nunca lograron arrancarme lo que realmente importaba. Todo este tiempo guardé dentro de mí la fuerza que me permitió resistir, y fue esa misma fuerza la que me ayudó a levantarme, a mostrarles que no todo estaba perdido, que todavía había verdad en mis manos. Hoy sé que lo más valioso que poseo no es la casa, ni los documentos, ni el dinero que pueda haber quedado. Lo más valioso es haber recuperado mi dignidad. He aprendido que la vida siempre pone pruebas. Algunas son crueles, injustas, y parecen diseñadas para rompernos en pedazos. Pero también he descubierto que dentro de cada uno de nosotros hay más resistencia de la que imaginamos. Yo creí que no podría soportar tanta humillación, y sin embargo aquí estoy. Sobreviví a sus desprecios, a su indiferencia, a la soledad que quisieron imponerme. Y no solo sobreviví, me levanté. Quizás no con la misma fuerza física de antes, porque los años pesan en mis huesos, pero sí con una fortaleza espiritual que no conocía hasta ahora. Mis nietos han cambiado su manera de mirarme. Ahora se acercan a mí con respeto, con curiosidad, con cariño verdadero. Me preguntan cómo construimos la casa, qué hacía su abuelo, qué canciones me gustaban de joven, y yo les cuento, porque sé que ellos merecen escuchar la historia real. No la versión distorsionada que intentaron imponer sus padres, sino la verdad de una mujer que luchó contra todo para levantar a su familia. En sus ojos veo la esperanza de que, aunque mis hijos me hayan fallado, aún quedan semillas de amor que pueden germinar en la siguiente generación. A veces me siento en el jardín al atardecer, con una taza de té caliente entre las manos, y observo cómo el sol pinta de naranja las paredes de la casa. Esa misma casa que un día me pareció un lugar hostil, ahora vuelve a ser mi refugio. Camino por los pasillos y recuerdo las risas de mis hijos cuando eran pequeños, las manos de mi esposo trabajando, las fiestas improvisadas en las que, aunque no teníamos mucho, éramos felices. Y me digo a mí misma que nadie puede arrebatarme esos recuerdos, porque esos recuerdos son mi verdadera riqueza. Mi nuera ya no me mira con los mismos ojos. Ahora me observa con una mezcla de rabia y miedo. Ha perdido el poder que creía tener sobre mí, y aunque intenta disimular, sé que por dentro la carcome la frustración de haberse quedado sin control. No siento odio hacia ella, aunque muchos piensen que debería. Siento lástima, porque el que vive de la ambición y de la mentira, tarde o temprano, se queda sin nada. Mi hijo, en cambio, vive con la vergüenza de haberme fallado. A veces lo escucho llorar en silencio en otra habitación, y aunque mi corazón de madre se estremece, me mantengo firme, porque el perdón no puede llegar sin un verdadero arrepentimiento, y todavía no lo he visto en él. Lo que sí tengo claro es que nunca más permitiré que me hagan sentir menos. Ya no soy esa mujer que agachaba la cabeza por miedo a incomodar. Ahora sé que mi voz tiene valor, que mi historia tiene peso, que mis años no son un estorbo sino un testimonio. Y eso es lo que quiero dejarle al mundo, a quienes escuchen mi historia, que nunca subestimen a los que parecen frágiles,
porque detrás de cada arruga puede haber un océano de fuerza. Detrás de cada silencio puede haber una verdad esperando el momento justo para salir a la luz. La vida me enseñó que el respeto es la herencia más valiosa. No importa cuántas casas se construyan, cuántos terrenos se compren, cuánto dinero se acumule, todo eso puede perderse en un instante, pero el respeto, ese se gana y se mantiene con actos, con gratitud, con amor verdadero. Y cuando se rompe, no hay fortuna que lo repare. Por eso, si algo quiero que quede claro de mi historia, es que nunca se debe jugar con el corazón de quien te dio la vida, porque la justicia puede tardar, pero siempre llega. Hoy puedo caminar por mi casa sin miedo, sin sentirme extraña. Puedo sentarme en el sillón principal con la frente en alto. Puedo dormir tranquila sabiendo que defendí lo que era mío. Y aunque la herida de la traición sigue abierta, sobre ella florece una certeza, la de haber recuperado mi dignidad. Eso nadie me lo podrá quitar jamás. Me siento vieja, sí, pero también me siento libre, libre de las cadenas de la humillación, libre de las sombras que me hicieron creer que estaba derrotada. Y esa libertad es el regalo más grande que me puedo dar en esta etapa de mi vida. Quizás no me quede mucho tiempo, pero al menos el tiempo que tenga lo viviré con la serenidad de quien ya no teme a nada. A ti, que escuchas mi historia, quiero dejarte esta lección. Nunca subestimes la fuerza de un corazón herido. Nunca creas que el silencio es sinónimo de debilidad. Y sobre todo, recuerda siempre que la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Yo lo viví en carne propia. Me quisieron borrar, pero sigo aquí. Me quisieron humillar, pero me levanté. Me quisieron arrebatar lo mío, pero la justicia estuvo de mi lado. Porque al final lo único que se necesita para vencer la oscuridad es una chispa. Y esa chispa, aunque ellos no lo sabían, siempre estuvo dentro de mí. Y ahora sé con certeza algo que quiero dejarte grabado. No hay mayor riqueza que la dignidad, ni herencia más grande que el respeto.